equipo, sino que también compañeros de otro equipo, del mismo equipo. Aquí tenemos a Robben y a Müller, jugadores del Bayern Múnich, que pues tenían mala relación. Dentro de la epidemiología, cómo poder controlar el alto porcentaje en las lesiones, hacemos un cuadro donde ponemos el por qué, donde tenemos factores de riesgos intrínsecos y extrínsecos, y el cómo, pues los factores desencadenantes, ¿no es cierto?, el mecanismo de lesión. Esas dos preguntas nos hacemos. Los factores de riesgos intrínsecos, pues pueden ser debido a los problemas psicomotrices, ¿no?, funcionales, a problemas estructurales, morfológicos de un individuo. Pensemos que no todos vamos a estar en el deporte de élite, sino que también en un deporte federado o en un deporte de aficionado. Es de igual importancia cualquier categoría, ¿vale? Entonces tenemos que tomarnos en serio que estos factores van a estar siempre presentes, ¿vale? Comúnmente en lo que no es élite, pues no tenemos herramientas de evaluación de alto standing para poder corroborar cuál es el problema, ¿no? Entonces ahí viene todos nuestros conocimientos y todo lo que podamos aplicarle a un deportista. Los factores de riesgos extrínsecos, pues como hablaba, la exposición en el medio, ¿no? Si el jugador se cuida, una buena nutrición, los métodos de entrenamiento, un buen preparador físico, un buen readaptador físico, el entorno, los campos, si es un campo de tierra, un campo de césped artificial, un campo de césped natural, todo eso influye directamente. Y el mecanismo de lesión, que es muy... en cada situación pues es diferente, ¿no? Aquí hablo de los factores de riesgo, que ya desde los años 80 pues sabemos que hay muchísimos, pero todavía no se llegan a unas conclusiones definitivas. Uno de ellos puede ser la edad, ¿no? La edad es un factor muy importante a tomar en cuenta. Tenemos a Brian Gitz y a Xavi. Son dos jugadores que todavía están activos, y pues que un jugador de 18 quizás tiene mucho que envidiarle a estos dos jugadores, ¿no? O Xavi Alonso en el Real Madrid, etcétera, etcétera. No sé, los jugadores de aquí de Latinoamérica, pero creo que también habrán jugadores de alta edad. Pero hay que tener una especial énfasis con estos jugadores mayores, ¿no? Por eso el Barcelona, no sé si saben, que hace recambio constantemente, sobre todo con jugadores como Xavi, como Iniesta, que son propensos a lesionarse. A pesar de todo el equipamiento que tienen para evitar y prevenir, es un equipo que está constantemente rotando. Es un equipo que es de ejemplo para muchos, ¿no? Tiene un equipo A, B, e incluso cuando quiere sacar el C, lo saca y juega igual que el A. Bueno, la rehabilitación inadecuada. Este es un punto aquí donde nos toca a nosotros. En un estudio prospectivo sobre incidencia general de la lesión y mecanismos en futbolistas, se encontraron que los deportistas que no fueron debidamente rehabilitados o no estaban listos para regresar a la competición se encontraban en riesgo de sufrir una lesión. Bueno, pues eso es muy común, creo que todos hemos pecado de ello. Recuerdo, ¿no?, cuando salió el taping, no el kinesiotaping, no el vendaje neuromuscular, sino que el taping, el que limita, el que restringe un movimiento. Pues yo con 22 años en equipo de segunda división, como loco poniendo taping, como loco inyectando para aliviar el dolor, aliviando el síntoma, y venga, ¿no es cierto?, a jugar como sea. Bueno, hemos evolucionado todos hemos evolucionado, pero hay que aprender de nuestros errores, ¿no? Hay que siempre pensar en el deportista y no en los logros de forma colectiva. En otro estudio hablan que el 25,8% de los jugadores de 124 con una lesión menor tuvieron una lesión mayor en los 2 meses siguientes, equivalente del 10,5%, y fue del mismo tipo y localización. Comúnmente, ¿qué sucedía en las lesiones de muslo? Como le digo, el médico, pues nosotros mismos, si no hay médico en un equipo, reposo, antiinflamatorio, hielo,
¿no? Es lo que nos limitábamos. Sabíamos que el proceso de cicatrización, reparación, duraba aproximadamente unos 21 días, pues vale, 3 semanas, 4 semanas de baja. Sabemos hoy en día, afortunadamente, con los avances, que el jugador tiene que tener movilización lo más precoz posible. Para esto mismo, para generar células satélites, que son las células madres, en la reparación del tejido, para reorganizar las fibras de colágeno, ¿no es cierto? Y por lo cual es tan importante luego, después de la movilización precoz, el fortalecimiento excéntrico que permite esta reorganización de los tejidos. Una lesión previa. Bueno, aquí esta lesión, este estudio habla sobre un estudio de 504 futbolistas, donde a un grupo de jugadores, el grupo control, no se le puso vendaje, y al grupo experimental pues se le puso vendaje. Todos los jugadores tenían una historia de lesión, y esto demostraba que el estímulo mecánico en los jugadores que tenían el vendaje, ¿cierto?, evitaba que hubiera tanta lesión. Sin embargo, abajo no encontraron diferencia en los deportistas que no habían padecido un esguince previo. Las evidencias, unas pueden ser, te afirman que es algo cierto, que tiene que ser así, y al año siguiente puede salir una evidencia que te dice que no, que ya no es así, ¿vale? Por eso es tan importante la clínica, la evidencia va variando constantemente. Hoy en día sabemos, ¿no?, que todo estímulo, por ejemplo, los vendajes neuromusculares, que vamos a hablar mañana, pues ayuda enormemente a todo lo que es la parte psicosomática en el deportista, no solamente a nivel de la piel, que es donde se percibe el estímulo, sino que a nivel psicológico. La reincidencia de lesión. Armstrong y Renström nos explicaron, vale, gracias, que intentaron explicar el incremento de riesgo para padecer el mismo tipo de lesión en sujetos con una historia de lesión. Y ellos pusieron como causas, aquí nosotros prendemos la luz, ¿no es cierto?, la deficiencia en la propiocepción, que produce una inestabilidad funcional, no sola, ¿no es cierto? La inestabilidad subfuncional se da por un problema tanto propioceptivo como un problema a nivel también muscular. Eso es un conjunto. Por eso habla luego de la deficiencia muscular y el desequilibrio, la disminución de la flexibilidad, movimiento de la articulación, lo que decía el close back, cuando hay un cierre articular, y lo que tenemos es que limpiar esa articulación, ¿no? Tratar de generar una liberación, no solamente facial, sino que una liberación articular, que se hace mediante la terapia manual. Y la presencia de cicatrices. Comúnmente nos podemos encontrar con nódulos fibrosos, que los pasamos por alto. Hay un tono anormal, un tono que esa nox está resistiéndose, y tenemos que esperar el momento adecuado, disminuir ese tono para poder continuar con una rehabilitación adecuada. Bueno, las lesiones deportivas resultan de una interacción compleja de múltiples factores de riesgos y eventos, de los cuales solamente una pequeña parte puede ser identificada. El estudio de la etiología de las lesiones deportivas requiere un modelo dinámico que tome en cuenta la naturaleza multifactorial de sus lesiones, ¿no? Es lo que hablamos, que hay que ver al deportista como un ser íntegro, como un todo. Aquí pongo un ejemplo de Adam, el segundo portero del Real Madrid, que él tuvo una cirugía, un aloinjerto, un ligamento de cadáver que fue aplicado a él, y él a los 3 meses pues ya estaba integrándose con el equipo, ¿no? Sabemos que la fibroelastogénesis de un ligamento cruzado de 6 a 8 meses, un año, 2 meses. Pero en este caso el aloinjerto tiene dos cosas. Una, que puede a los 5 meses estar jugando, como otra que a los 5 meses se puede volver a romper. Entonces es completamente incierto. En el caso de él no se volvió a lesionar. Una adecuada rehabilitación, pensando que ese ligamento iba a soportar todas las cargas mecánicas, y ya vemos ahí, ¿no es cierto?, aparte de la carrera continua, fortalecimiento excéntrico, propiocepción, etcétera, etcétera. Actualmente es el segundo portero del Real Madrid y no le sucedió nada. Bueno,
Lo que les voy a mostrar ahora es una medida preventiva que hicimos. Tengo 10 minutos. Vamos a pasar a... Vamos. Esto de la medida preventiva lo voy a hablar luego, entonces voy a pasar a lo que es la importancia de la fuerza, ¿vale? Sabemos actualmente que la fuerza excéntrica es 2:1 o 3:1 en comparación con la fuerza concéntrica. Entonces, primero, sabemos que es importante el movimiento y segundo, sabemos que es importante el fortalecimiento. Como decía, en forma analítica, en este caso, hablaba ayer José, que en un caso de una disfunción femoropatelar, si tenemos que trabajar en forma analítica el vasto medial, ¿no es cierto?, porque queremos alinear esa rótula que está desviada, pues una de las cosas importantes es trabajar las fibras oblicuas del vasto medial en forma excéntrica con un rango de movimiento determinado. Hay estudios que demuestran esto, que es verdad, y hay otros estudios que dicen que no importa el rango de movimiento, que de todas maneras, como decía, hay una relación miofacial entre los 4 compartimientos. Entonces, si trabajas el cuádriceps, de todas maneras alineas, pero ahí el pilar fundamental que él habló ayer, por ejemplo, el taping y otros complementos más que se pueden aplicar. La electroestimulación, ahí mismo, ¿no? La electroestimulación va a generar que el reclutamiento motor sea su 100%. Cuando el músculo trabaja y le aplicamos una electroestimulación, pues tenemos un 100% del reclutamiento motor. Ahí tenemos un hamstring, que es un trabajo excéntrico de la musculatura isquiotibial, que es una posición de rodilla tronco erguido, caer en peso en caída libre, controlando el movimiento. Ya es una noción propioceptiva porque es muy muy intenso este ejercicio. Es muy importante en la atención de las lesiones deportivas, como dice aquí, identificar el mecanismo de lesión. Lo volvemos a repetir. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produjo? Realizar una asistencia rápida, establecer el diagnóstico correcto, instaurar un tratamiento orientado según los objetivos, efectuar una valoración objetiva y funcional, planificar una vuelta a la actividad segura, implementar una estrategia de prevención de lesiones. Esto lo vamos a desglosar. Aquí tenemos el grupo multidisciplinario, transdisciplinario, ya conformado por todos esos profesionales, y la toma de decisión se toma o se lleva a cabo en conjunto. Algunas personas pues tienen la fortuna de poder hacer diagnóstico con resonancia nuclear magnética o con ecografía. En España tenemos la fortuna de que podemos hacer un diagnóstico fisioterapéutico, que podemos trabajar con ecógrafos y con algún estímulo mecánico invasivo, como por ejemplo las agujas de acupuntura en una técnica de electrolisis percutánea intratisular. Entonces, pero no todos lo pueden hacer. Entonces ahí es tan importante este don que nos dio Dios, que son las manos, ¿no? Como hablaba el doctor ayer. Pues aquí podemos ver cómo trabaja el